Existe una guerra ocurriendo ahora mismo mientras escuchas estas palabras, mientras respiras, mientras intentas seguir tu vida normalmente. Muchos están perdiendo esta guerra sin darse cuenta, no porque sean débiles, sino porque nunca fueron advertidos de que estaban luchando. Nadie gana una guerra sin preparación. Nadie sobrevive a un combate sin saber quién es el enemigo. Y nadie permanece de pie sin aprender a vestirse para la batalla. Hoy vas a aprender cómo convertirte en un guerrero de Dios. Y por qué tantos cristianos están cayendo incluso orando. Antes de avanzar, te hago una petición simple. Suscríbete a nuestro canal y deja tu like en este video. Eso ayuda a YouTube a recomendar este video a otras personas que también desean conocer y aprender sobre la Biblia. Para entender esta guerra espiritual, necesitamos volver en el tiempo. Necesitamos volver a una ciudad llamada Éfeso. Éfeso era una de las ciudades más importantes del mundo antiguo. Rica, movida, llena de comercio. Pero espiritualmente era un lugar dominado por las tinieblas. En el centro de la ciudad se erguía el templo de Artemisa, considerado una de las maravillas del mundo antiguo. Allí ocurrían rituales, sacrificios y prácticas espirituales que formaban parte de la vida cotidiana. Hechicería, invocaciones e idolatría eran tratadas como algo normal. Años después, el apóstol Pablo escribe a los cristianos de esa ciudad, pero no escribe desde un lugar cómodo. Escribe preso, encadenado, limitado físicamente. Aún así ve algo que muchos hombres libres no logran ver. Pablo sabía que el cristianismo estaba creciendo en territorio enemigo. Por eso comienza recordándoles a aquellos cristianos quiénes eran antes de Cristo. Y a vosotros os dio vida, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2:1-2. Estaban vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Vivían siguiendo el flujo del mundo, sin darse cuenta de que eran conducidos por algo mayor que ellos. Esto significa que existe una influencia espiritual real actuando sobre el mundo. Una fuerza invisible que moldea pensamientos, comportamientos y deseos. Las personas creen que solo están eligiendo, pero muchas veces están siendo guiadas. Pero la historia cambia completamente cuando Pablo revela. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Efesios 2:4-5. Es exactamente aquí donde la guerra comienza de verdad. Pablo deja claro que ahora pertenecen a la luz, y por eso enfrentarían oposición. Al acercarse al final de la carta, Pablo revela la verdad de forma directa, sin suavizar las palabras. Él escribe, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Efesios 6:12. Existe una estructura espiritual organizada operando en la invisibilidad. Una guerra ocurriendo más allá de lo que los ojos pueden ver. Por eso algunas luchas parecen tan intensas. Por eso algunas tentaciones surgen con tanta fuerza. Por eso algunas dudas aparecen incluso en quienes aman a Dios. Pablo no escribe esto para generar miedo, escribe para generar preparación. Antes de hablar de victoria, habla de resistencia. Antes de hablar de triunfo, habla de permanecer de pie. Y entonces declara, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. La fuerza no está en el hombre, está en Dios. Y si existe una guerra espiritual real, Dios no dejaría a sus hijos desarmados. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios 6:13. Pablo sabe que el ataque vendrá, y es a partir de esta verdad que Pablo te enseña cómo ser un guerrero de Dios. Pablo comienza por el fundamento de todo. Antes de hablar de defensa, antes de hablar de ataque, habla de algo esencial. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Efesios 6:14. En la época de Pablo, el cinturón era la pieza que mantenía toda la armadura en su lugar. Sin él, el soldado tropezaba. La coraza caía. La espada quedaba sin apoyo. Espiritualmente sucede lo mismo. Sin verdad, todo se derrumba. El enemigo lo sabe. Por eso casi nunca comienza con ataques directos. Comienza con pequeñas mentiras, sutiles, casi imperceptibles. Una idea lanzada a la mente, un pensamiento distorsionado, una duda que parece inofensiva. Eso no es tan grave. Dios no se preocupa por eso. Tú siempre has sido así. Cuando la verdad no gobierna la mente, el cristiano comienza a vivir confundido. Ya no sabe qué es correcto, ya no confía en lo que Dios dijo, ya no reconoce su propia identidad. Pero Jesús dejó claro cuál es el poder de la verdad. Él dijo,
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. La verdad de Dios no aprisiona, sostiene, mantiene todo en su lugar. Después de esto, Pablo habla de la protección del corazón. Y vestidos con la coraza de justicia. Efesios 6:14. La coraza protegía el pecho del soldado. Allí estaban los órganos vitales. Un golpe en esa región podía ser fatal. Espiritualmente, la coraza protege el corazón, y el corazón es el blanco preferido del enemigo. El ataque aquí no viene primero como tentación, viene como acusación. El enemigo recuerda errores antiguos, caídas pasadas, fracasos que Dios ya perdonó. No eres digno. Dios ya se cansó de ti. Después de todo eso, ¿todavía crees que Él te acepta? Pero la coraza de justicia responde. Recuerda que fuimos justificados en Cristo, aceptados no por nuestro desempeño, sino por la obra de la cruz. No permanecemos de pie porque seamos fuertes, permanecemos porque Él nos declaró justos. Entonces Pablo continúa describiendo la armadura. Y calzad los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Efesios 6:15. Los pies hablan de caminar, de dirección, de estabilidad. Muchos cristianos no caen por un pecado escandaloso, caen por inestabilidad. Un día firmes, al otro desanimados, un día confiados, al otro queriendo rendirse. El Evangelio de la paz recuerda algo esencial. No estamos en guerra con Dios. Fuimos reconciliados, recibidos, aceptados. Quien camina sabiendo esto anda con firmeza. Quien camina en duda tropieza con facilidad. Entonces Pablo presenta una de las piezas más conocidas de la armadura. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Efesios 6:16. Los dardos de fuego eran flechas incendiarias. Aunque no mataran, incendiaban todo alrededor. Espiritualmente, esos dardos son pensamientos repentinos, miedos que surgen de la nada, ansiedad sin explicación, deseos equivocados, dudas persistentes. La fe no impide que el ataque venga, pero impide que destruya. Cuando el dardo viene, la fe responde. Dios es fiel. Él no miente. Él cumple lo que promete. La fe apaga el fuego antes de que se propague. Después de esto, Pablo habla de la protección de la mente. Y tomad el yelmo de la salvación. Efesios 6:17. El yelmo protege la cabeza. Y el enemigo lo sabe. Si confunde la mente, controla las decisiones. Por eso intenta robar la certeza de la salvación. Sembrar miedo, inseguridad, duda constante. ¿Y si no eres salvo? ¿Y si Dios desiste de ti? Pero el yelmo de la salvación nos recuerda quiénes somos en Cristo. No luchamos para ser salvos. Luchamos porque ya fuimos salvos. La salvación no es un premio por desempeño. Es un regalo de la gracia. Por último, Pablo habla del único arma ofensiva. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17. La palabra no es solo lectura, no es solo información, es arma. Fue con ella que Jesús enfrentó al enemigo en el desierto. A cada tentación él respondía, escrito está. Mateo 4. Cuando la palabra es conocida, el enemigo pierde espacio. Cuando es usada, retrocede. Pablo termina mostrando cómo todo esto permanece activo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Efesios 6:18. La oración es la comunicación constante con el comandante. Un soldado sin comunicación es vulnerable, desorientado, expuesto. La armadura no es simbólica, es diaria. Y es completa, porque en una guerra espiritual real, sobrevivir depende de estar vestido. Pablo sabía que el ataque vendría, por eso llamó a ese momento el día malo, el día en que la presión aumenta, el día en que la tentación vuelve, el día en que la fe es probada. Y es exactamente por eso que la armadura de Dios no es opcional. No fue creada para momentos tranquilos, fue hecha para días de guerra. Ser un guerrero de Dios no significa vivir agresivo, significa vivir consciente. Consciente de que hay un enemigo, pero también consciente de que la victoria no depende de tu fuerza. Pablo deja esto claro cuando dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La batalla es real, pero el poder no es tuyo. La armadura es de Dios. La victoria es de Cristo. No luchas para probarle algo a Dios. Luchas porque ya le perteneces. No luchas para conquistar salvación. Luchas porque ya fuiste salvo. No luchas solo. Luchas vestido, protegido y acompañado. Todos los días, al despertar, existe una elección silenciosa. Entrar al día distraído o entrar preparado, porque el enemigo no descansa. Pero Dios tampoco abandona a sus hijos. Si este mensaje habló contigo, no ignores este llamado. Escribe ahora en los comentarios, me estoy vistiendo de la armadura de Dios.
Esto no es solo un comentario, es una declaración espiritual, un posicionamiento público. Y si conoces a alguien que anda cansado, confundido o luchando en silencio, comparte este video con esa persona. A veces, Dios usa una palabra para despertar a un guerrero dormido. Suscríbete al canal para seguir aprendiendo a permanecer firme en la fe, entender la guerra espiritual y crecer en el conocimiento de la palabra, porque esta batalla es diaria y caminar solo nunca fue el plan de Dios. Nos vemos en el próximo video.